Si hablamos de pelvis, tenemos muchas patologías que tenemos que tratar de buscar. Las intestinales, como ustedes ven acá, urológicas, problemas infecciosos, musculoesqueléticos, de repente hernias lumbares, neuropatías, y otros cuadros que son médicos, ¿no? Problemas de hipercalcemia, vasculitis, rotura de aneurisma. Hay mucha patología que cursa con un dolor pélvico agudo. La siguiente. Ahora, tenemos que diferenciar el tipo de dolor, es importante eso porque tenemos dos tipos de dolor básicamente. El dolor somático, que es el que viene de la pared abdominal, ¿no? Puede ser de la piel, del músculo, de la fascia o del abdomen. Y el dolor visceral, que básicamente es el que viene de las estructuras, ¿no? Puede ser, en este caso, útero, ovarios, vagina, ¿no? Y su patología es de vejiga, ¿no? Uretra. Entonces, dos tipos de dolor. Y también tenemos el dolor tipo inflamatorio, ¿no? Cuando hay una anoxia que afecta esa zona. Y el dolor neuropático, cuando hablemos de dolor pélvico crónico, vamos a hablar mucho sobre porque es un cuadro crónico. Entonces, usa como un dolor neuropático. Ahorita vamos a ver por qué se produce ese dolor neuropático, ¿no? Es un dolor que comienza a nivel de la estimulación de las astas posteriores de la médula, que es un dolor crónico, neuropático. La paciente lo puede referir como que tiene hiperalgesia, tiene hiperestesia, o sea, ¿no? Un estímulo cuando yo solo eso de poner un dedo para ella es muy doloroso, o de repente es un dolor tan leve, pero ella lo exagera, ¿no? O sea, que es un dolor leve, pero ella exagera el dolor. Es el dolor neuropático que va muy relacionado al dolor pélvico crónico. La siguiente. Entonces sirve para poder hacer nuestra evaluación de entradita, ¿no? De historia clínica de la anamnesis, ¿no? Sirve preguntar antecedentes patológicos o quirúrgicos, ¿no? De repente ha tenido la paciente cuadros de repente patológicos, EBIS, ¿no? Que no han sido retrasados adecuadamente, quirúrgicos, pacientes que han tenido de repente partos vaginales con mucho traumatismo pueden producir neuralgias de pleno, ¿no? Pues son dolores. La descripción del dolor, ¿no? En nuestro caso, si es un dolor agudo y si estamos hablando, tenemos que preguntar qué tipo de dolor es. Realmente si es un dolor que viene del útero, es un dolor tipo cólico menstrual, ¿no? Siempre el paciente va a decir esto. Entonces hay que diferenciar si es un dolor tipo cólico menstrual o es un dolor tipo cólico intestinal, que es muy diferente. El cólico intestinal, aparte de que se puede acompañar por el dolor, que es un dolor intermitente, puede acompañar de repente de diarreas, ¿no? Con disenterías o fiebre, ¿no? Ver a la paciente en su posición, ¿no? La posición antálgica. Justo hoy día hablamos de una paciente en la visita y una paciente que tenía una miomatosis uterina que parecía una gestación de 20 semanas, o sea, que llegaba el útero hasta el ombligo. Pero era una miomatosis. Una miomatosis generalmente es un cuadro, si no es un mioma que se esté abortando, se esté colapsando, es un cuadro crónico. Entonces la paciente tiene una mirada tranquila, ¿no? Tenía dolor de larga data, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, viene el paciente que está doblada, en una posición antálgica, la parte sálgica, hacemos la evaluación, encontramos entonces un mioma que se está abortando, colapsando, entonces ver la posición que adopta la paciente. ¿Ya? Los síntomas que pueden acompañar claramente la parte ginecológica, ¿no? O sea, aparte de dolor, tiene hemorragia vaginal, puede tener flujo, descenso, secreción vaginal, puede haber dispareunia, ¿no? Dolor de las relaciones, o puede haber amenorrea. Si el dolor es muy intenso, ¿no? Ante un dolor intenso que hay una respuesta vagal, entonces las pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, lipotimias, ¿no? Entonces el dolor es muy intenso. La siguiente. La exploración física, mira lo que hemos visto, ¿no? La expresión, si presenta liampurez, palidez, es importante ver palidez, porque si encontramos palidez acompañada de un dolor agudo, una paciente joven que tiene un método anticonceptivo, es sexualmente activa, podemos estar pensando de repente en un cuadro de un embarazo ectópico, ¿no? La odiaficación, signos vitales, ¿no? Un acceso tubo ovárico es un cuadro infeccioso, usaría con hipertermia, un cuadro taquicardia, si es un cuadro hemorrágico, un ectópico, una amenaza de aborto, un aborto, hipotensión, un mioma que se está abortando, colapsando por el sangrado, puede llegar a tener hasta hipotensión en los pacientes, ¿no? La exploración abdominal siempre verifica que no hay cicatrices, hernias, distensión abdominal y ruidos hidráulicos. Yo les digo la distensión abdominal que esto es importante para verlo, por ejemplo, en los pacientes que tienen un abdomen agudo quirúrgico, o sea, un abdomen agudo hemorrágico, el abdomen está distendido, doloroso, porque la sangre es muy irritante para el peritoneum. Es muy diferente si, por ejemplo, si es una paciente que tiene una obstrucción intestinal, ¿no? Si hay sangre, generalmente
los ciclos hidráulicos pueden estar disminuidos. Si hay una obstrucción intestinal, pueden estar aumentando, ¿no? Tipo metal. La palpación, ¿no? Siempre lo que se hace, ¿no? Siempre palpar de la vía más, lo que esté más alejado al punto de dolor, ¿no? Ver si hay rebote, resistencia o espasmo muscular. Cuando muchos hablan de rebote, siempre tanto que lo relacionamos con la apendicitis, ¿no? Tiene signo de rebote positivo, ¿no? Pero en ginecología, otros pueden presentar rebote en embarazos ectópicos, en tubulaciones, torsiones de quiste, ¿no? Esa torsión de quiste, y ahí está este signo de rebote que positivo, que no necesariamente tiene que ser un cuadro apendicular. La siguiente, ¿no? La exploración pélvica, ¿no? Siempre buscar si hay secreción, flujo, signos de cervicitis, ¿no? Un cuello que tiene enrojecido, que tiene lesiones, puntiformes, de repente con una infección por tricomonas. Si hay hemorragia vaginal, ¿no? Asociada al dolor, complicaciones del embarazo, una amenaza, un aborto, un ectópico, una neoplasia, ¿no? O sea, de cuellos uterinos. No hablamos mucho de SEA de ovario, porque lamentablemente SEA de ovario, como ustedes saben, su diagnóstico es tardío, ¿no? La paciente solo viene porque tiene distensión abdominal, en el examen solo encontramos ascitis y una tubulación inicial. Entonces, recién, o sea, no es un cuadro agudo. Si encontramos un útero, hay dolor, y encontramos un útero aumentado de tamaño, siempre paciente joven, descarte embarazo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que puede causar un hipertrofia o crecimiento uterino? Los miomas, la adenomiosis, porque son patologías muy diferentes. ¿Sí? Si hay dolor a la movilización, no siempre movemos el cuello uterino. ¿Por qué? Y miren en la cantidad de patologías que podemos encontrar, ¿no? Una EPI, hay dolor a la movilización, una apendicitis también, una diverticulitis, una hemorragia intraabdominal, como les dije, la sangre estimula mucho el peritoneo, y acuérdense, el peritoneo parietal es lo que recubre, ¿no? La vejiga, y de ahí se convierte en peritoneo visceral. Entonces, si hay sangre, va a haber dolor a la palpación. Una tumoración inicial dolorosa, ¿no? Un ectópico, un anexo que se ha torcido por una presión, una tumoración, una hemorragia, una rotura de un cuerpo lúteo hemorrágico. También hemos visto mucho esta patología. Paciente que viene por dolor en el abdomen inferior, aperomía del fósil izquierda, y a la evaluación tenía dolor a la movilización cervical, un abdomen con signos peritoneales, porque pues, si hay signos peritoneales se da sangre. Paciente joven, ¿qué pensamos? Pre-embarazo, negativo. Entonces, y el líquido es sangre porque hay irritación peritoneal. Entonces, preguntando su fecha última regla, coincidía que justo el día que estaba con el dolor, estaba en su fase lútea. En su segunda, ya había volado 1 o 2 días antes de iniciar el dolor. Entonces, ¿qué pasó? Ese cuerpo lúteo se rompió y comenzó a sangrar, ¿no? Y es un cuadro agudo, podemos tener evolución nada más, ¿no? Después, siempre nosotros hacemos, si no podemos hacer la evaluación de pacientes que no han tenido relaciones sexuales, ¿no? No podemos hacer una evaluación ginecológica, ¿qué hacemos? La exploración rectal, ¿no? Podemos buscar rectorragia, dispecia, que es la dificultad para las posiciones, cambios en hábitos respiratorios. ¿Por qué? Porque la endometriosis es un cuadro que puede cursar con dolor, ¿no? Un dolor también que puede ser crónico, que se va a cronificar porque es de larga evolución. Entonces, cuando la endometriosis afecta de repente el recto, puede la paciente referir no síntomas ginecológicos, ¿no? Sino síntomas intestinales. Si tengo rectorragia, tengo dolor a la defecación, mis hábitos sanguíneos. Entonces, un alumno que no piensa en endometriosis, ¿no? Está pensando de repente en varices, en una fístula anal, si el paciente mayor en un cáncer de recto, ¿no? Pero va haciendo la evaluación, a veces son pacientes jóvenes que tienen un dolor cíclico, pensamos en una endometriosis, ¿no? El siguiente, ¿no? Siempre cuando ven a la cabeza, paciente joven, pre-embarazo. Siempre tienen que estar seguros de que no esté embarazada. Ver la biometría hemática, ¿no? Si hay un cuadro de shock por un abdomen agudo de tipo hemorrágico, la hemoglobina va a bajar, el examen de orina para buscar si está urinaria. Podemos hacer un examen de secreción vaginal, ¿no? En los casos de EBI, para ver el tratamiento ya más dirigido. Y el gol estándar de nosotros, ¿no? Que es la ecografía pélvica transvaginal, ¿no? Con nosotros podemos ver muy bien útero y ovarios, ¿no? Y otras cosas que se pueden hacer 2D, 3D, todo ya son complementarias. La radiografía simple de abdomen, ¿no? Estamos de repente en un problema digestivo, una oclusión intestinal, tomografía, resonancia y la laparoscopia. Ahora, para nosotros el problema cuál es, si este dolor agudo se debe operar o no se debe operar. Ahí la siguiente. Entonces,
Vamos a hablar de algunas patologías que cursan con cuadros agudos, con dolor pélvico agudo, y siempre tenemos en la cabeza el embarazo ectópico, ¿no? Como ustedes ven acá en la imagen, hablamos de embarazo ectópico, ¿no? Cuando el blastocisto, ¿no?, se implanta fuera de la cavidad uterina. Como ven ustedes, puede estar a nivel intersticio, ísmico, ampollar, fíbrico, en el ovario, en el ligamento ancho, pueden estar ahora que ha aumentado tanto la incidencia de cesáreas, tenemos ectópicos en cicatrices cesárea y ectópicos cervicales. Todos estos cursan con dolor por los ectópicos y se puede acompañar de sangrado. Entonces encontramos pacientes que estamos empezando un embarazo ectópico y hay que preguntarle sus antecedentes. Si ya tuvo un ectópico previo, tiene más riesgos en los siguientes ectópicos. Si ha tenido una cirugía, una definición tubaria, ¿no? Pues muchos dirán, pero si no ha hecho ligadura, ¿por qué se va a embarazar? Pero sí se puede ver, ¿no? Porque a nivel de la ligadura del bloqueo tubárico bilateral se puede fiscalizar y puede formar una comunicación entre los dos trompas que han quedado, los cabos que quedan de la cirugía previa, ¿no? Y como es un orificio pequeño, el blastocisto no va a pasar a cavidad uterina, se va a tener en el camino, entonces se va a implantar el trompa. Pacientes que fuman, a ustedes que les gusta fumar, que son jóvenes, ¿no? Eso disminuye la movilidad de la trompa uterina, entonces el blastocisto se va, donde llegue a los 8 días, se va a implantar, donde se encuentre. Llegó al útero a los 8 días, perfecto, sí. Llegó a los 8 días, estaba en el ovario, se queda ahí. En la trompa se va a quedar ahí. La sepsis, ¿por qué? ¿Qué infección es más frecuente? Clamidia. Clamidia trachomatis es un organismo intracelular que causa mucha adherencia, mucha fibrosis a nivel de los trombos uterinos, son causas de esterilidad. Entonces, si el blastocisto, esas adherencias pueden causar que haya colamientos, entonces hay dolor, ¿no? Bien, si hay una epi y adherencia y hay un embarazo, se puede quedar un ectópico, ¿no? Abortos espontáneos, pacientes que han tenido pérdidas recurrentes de los embarazos, preguntar siempre, ¿no? Porque de repente es una complicación de esta gestación, entonces es una abortadora habitual. Las pacientes que tienen reproducción asistida, muchos dicen, reproducción asistida sí va a embarazar, perfecto, pero tiene un alto riesgo de ser embarazos ectópicos, ¿no? Bueno, esto va relacionado, las ITS por clamidia van relacionados a la sepsis, que tengan múltiples parejas sexuales. Y ya saben que la clamidia es un proceso infeccioso que no tiene una sintomatología específica. Claro, si quieren después tienen clamidia. Nunca nos vamos a dar cuenta que tenemos clamidia, ¿no? Y como ya les mencioné, la clamidia causa la fusión, ¿no? Las adherencias, la fibrosis. El uso previo de DIU, no porque el DIU le cause una infección, sino porque a veces tienen infecciones vaginales o transmisión sexual, y el DIU va a facilitar que haya una enfermedad inflamatoria, pero no le echemos la culpa al DIU. La edad, ¿no? A mayor edad, más los riesgos de complicaciones que se puedan producir. Ahora siguiente. Siempre preguntar, ¿no? Pacientes con exceso de un brazo ectópico, pacientes que cruzan con retraso menstrual o amenorrea, ¿no? Más de 3 meses se llama amenorrea. Presencia de hemorragia vaginal. Si hay el dolor, ¿no? Donde si ven ustedes, acá hay muchos signos que hablan sobre el brazo ectópico, ¿no? Retraso menstrual, sangrado vaginal. Realmente un ectópico, el sangrado vaginal es un rojo oscuro, que es muy diferente a una amenaza de aborto, que es un rojo más clarito, más tutelante, ¿no? El dolor. Si usted le dicen no le duele, le va a decir de toda la parte inferior. ¿Le duele como cólico menstrual? No, no me duele como cólico menstrual. Entonces no estamos pensando en que sea una complicación de un embarazo normal, ¿no? Un aborto, una amenaza. Este dolor en hombro derecho es muy frecuente en pacientes que han tenido ectópicos y han tenido un hemoperitoneo. El hemoperitoneo, la sangre estimula mucho el peritoneo, causa mucho dolor y también estimula el nervio trémico. Por eso se pone el nervio trémico, entonces que va a ir por abajo del diafragma, la sangre va a estimular. Cuando hay un hemoperitoneo masivo, la paciente refiere dolor en el hombro derecho. O sea, hoy día sabemos que esta paciente tiene una hemorragia masiva por el dolor referido al hombro derecho, ¿no? Claro, signos de hipovolemia que conocen, ¿no? Taquicardia, palidez, hipotensión. A la palpación en un ectópico tocamos a nivel axial una tumoración pélvica, ¿no? Que puede ser dolorosa. Siempre pedimos, ¿no? Exámenes de BCG, progesterona, ¿no? Podemos hacer pulsocentesis, ¿no? Antiguamente, cuando no había ecografía todavía, y sospechábamos que había una índice de cavidad peritoneal, hacíamos una pulsocentesis. ¿Cómo la hacíamos? En el fondo del saco vaginal posterior introducíamos una aguja cavidad peritoneal y aspirábamos el contenido. Si salía sangre, ectópico. Si salía pus, epi, apendicitis,
si era un líquido citrino, esto no es nada, porque puede haber líquido libre normalmente. Entonces, esa es la fluorescencia. Tratamiento de un ectópico, ¿no? Básicamente son 2 vías: médico y quirúrgico. Para tratamiento médico tiene que recurrir a estas características, ¿no? La beta-Hg entre sus valores, de 2000 a 4900, una tumoración axial mínima de 3.5 centímetros, y si hay embrión, no tiene que tener actividad cardíaca. Ahí sí te vamos a hacer tratamiento médico. Si no cumple los criterios, se opera. ¿Qué hacemos? Segundo, podemos hacer salpingectomía, sacar una porción de la ropa, o podemos hacer una salpingostomía. ¿Qué es salpingostomía? Ostoma, ¿qué es? ¿Qué es ostoma? Boca, no, boca, orificio. Entonces hacemos si esta es la trompa, hacemos un corte, acá está el ligamento ancho, acá está el ectópico, hacemos una incisión en el borde mesentérico, una incisión, aspiramos el ectópico y lo cerramos con la salpingostomía. Es más conservador, pacientes que no tienen líquidos, que no ya tienen el ectópico, ya tienen una trompa arteria, hay que tratar de ser más conservador con ellos, ¿no? En la siguiente. En acá varias imágenes del ectópico. Tenemos la ecografía, el cual está en el útero, el ectópico en un anexo, ¿no? Ven el embrión, la vesícula intestina y a nivel ectopolar. Una laparoscopía, lo mismo, ¿no? Vemos el útero, el ligamento, acá está el ovario, acá tenemos la trompa y la tumoración en la trompa. Esta paciente de tiene amenorrea, retraso menstrual, y ven ustedes en el fondo líquido que está. Acá un ectópico, ¿no? Vemos el sector uterino y vemos dónde está, a nivel cervical. Un ectópico cervical, la cavidad uterina está vacío. Acá vemos otro, ¿no? La cavidad, el saco, el orificio cervical interno, ¿no? Podemos hacer pruebas, actuar inteligentemente, ¿no? O sea, podemos usar el Doppler. El Doppler que ve, vascularidad. Entonces ahí sí nos ayudan a decir, ya, esta tumoración que de repente no la vemos así, sino que vemos de repente una imagen donde es todo heterogéneo, podemos ver esto. Con una vascularidad, un ectópico tiene mayor flujo sanguíneo. Entonces, allá, en toda esa unidad clínica es un ectópico. Acá tienen un ectópico y la cantidad de sangre, ¿no? Que está subiendo por el palito córneco, el intestino grueso, y acá está la sangre que está subiendo por el palito córneco. Así es. El absceso tubovario, ¿no? Es una masa inflamatoria que afecta a trompas y ovarios. Secundario, ¿aquí? Una infección pélvica. Como es un proceso infeccioso, aparte del dolor, la fiebre, la leucocitosis y la masa negra. Pero la diferencia es la fiebre, la diferencia en el cuerpo. La ecografía, masa quística radicada con estos internos. Es muy diferente. Si es un proceso infeccioso, antibióticos, antipiréticos, analgésicos. Si son muy grandes, hay que hacer una laparotomía y drenaje de ese absceso tuboval. Se sacar los tubos con el drenaje y dejarlo. Si es algo más comprometido, se determina la necesidad. Entonces acá tenemos, ¿no? El útero, la trompa uterina, y vemos una trompa que está, lo que llama la atención acá, sino que está enrojecida, ¿no? Entonces, sumado a fiebre, aquí es un acceso tuboval, embarazo negativo. Vemos acá una laparoscopía del útero, y acá vemos, aparte de la trompa que está aumentada de volumen, vemos fibrina, ¿no? Fibrina, que es un proceso infeccioso. En las ecografías vemos, ¿no? El ovario derecho y vemos esta imagen de heterogénea, ¿no? Heterogénea, con ecos internos, no es un ectópico. Esta es, por ejemplo, una imagen de una salpingitis, ¿no? O sea, la EPI tiene 4 grados, la salpingitis, ¿no? Es 1 grado. Entonces, esta imagen corresponde a una trompa uterina distendida, lo que llamamos si es líquido salping, si es líquido salping, y esto es una cosa que está distendida. Y acá se ve clarísimo, ¿no? Una tumoración irregular que tiene flujo. A ver la siguiente. La vaginitis, que ustedes ya deben conocer, ¿no? Por si es plumosa, porque como una por cándida, si es así, gruesas, blanquecinas, bastante proceso inflamatorio, por cándida, ¿no? Si es un flujo más fluido, grisáceo, vaginosis particular. Ahora, como les mencioné, ¿no? Los pacientes a veces nunca saben que tienen una tumoración anexial, solo se dan cuenta cuando tienen el dolor. Ya en emergencia se le la paciente y notamos que esa tumoración se ha torcido. Acuérdense que
la trompa también es un ligamento amplio, es un mesentero. Entonces, la trompa y el ovario pueden rotar sobre eso, sobre su eje, ¿no? Entonces, si hay una tumoración, puede hacer rotar. Entonces, la paciente usa con dolor, siente un intenso dolor, ¿no? Náuseas, vómitos. Entonces, como dije, ¿no? Hay un movimiento de la tumoración sobre su eje. Y en esa porción va a llevar tejido, puede llevar a la trompa, al ovario, jalar algo que esté cerca. Realmente, ¿cuáles son las tumoraciones que se complican? Las que miden más de 6 centímetros. Las que son menos de eso, es difícil que se compliquen, ¿no? Pueden tener un poco de dolor, pero no es algo agudo para operar en ese momento, ¿no? A medida que va pasando con la porción y el tiempo, va a haber compromiso vascular, ¿no? Entonces vamos a encontrar tumoraciones ya necrosadas, cianóticas, moradas, ¿no? Y inclusive hasta perforadas por salida de sangre. El anexo está grande, es hemorrágico. En ecografía, si es una tumoración ovárica, ¿no? Vamos a ver que alrededor de la tumoración ovárica podemos identificar, para decir que es de ovario, podemos identificar los folículos que están alrededor de la tumoración. Y el película se puede ver como una zona, si le ponemos Doppler, podemos ver que como que el película da un remolino, está torcido. Tratamiento, como dicen, ¿no? Tratar de salvar el anexo. Si ya está necrosado, lamentablemente es necesario el anexo, ¿no? Hablamos de anexo cuando decimos trompa y ovario. Así. Ahí tenemos un quiste ovario, ¿no? Con esta paciente, el útero, la trompa y los quistes ováricos bilaterales, ¿no? Son ovarios, ¿por qué decimos que son ovarios? Hasta la trompa. Y el ovario tiene esa coloración blanca marcada, ¿no? Pero son grandes, son redondos, un ovario normal es un chicle mascado, así es característico, como violado, aperturado. Acá ven ustedes como no, ha girado, se ha torcido hasta la tumoración y ha girado sobre el suelo. Entonces, eso es lo que despierta el dolor, por compromiso vascular. Pasó más tiempo, la paciente nunca vino, se retrasaron el diagnóstico. Miren cómo cambió la coloración, de esto a esto. Una coloración ya hemorrágica, necrótica, ¿no? Ya inclusive de repente por algún sitio tenía una solución de continuidad, ya comenzaba a sangrar. Y acá vemos la tumoración, ¿no? El útero, acá tenemos un poco de equiparexia, o tenemos otra tumoración, lo que dije, ¿no? Signo de remolino. Unos los vasos como que irán vueltos. Esta imagen de acá está. Esto sería esto. ¿Ya? A ver la siguiente. Ahora hablamos de los miomas uterinos, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de los miomas que se han prolapsado o se han abortado, ¿no? Sabemos que ya los miomas son tumoraciones benignas del músculo liso, ¿no? Es una célula pluripotencial del útero, ¿no? Factores, acuérdense, los leomiomas son hormonodependientes. Mientras la mujer tenga mayor exposición a los estrógenos, va a tener más riesgo, por ejemplo, las menarques tempranas, las menopausias tardias. Pacientes obesas con índice de masa corporal elevado también, porque ¿qué pasa a nivel de la grasa? Los andrógenos, ¿qué pasa? Se aromatizan y se convierten en estrógenos, va a haber mayor estímulo estrógeno, ¿no? Genético, se ha visto que los miomas son de origen, pueden ser de origen hereditario. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico están más miomas, ¿no? Y, como dicen, ¿no? Disminuyen con la menopausia, la multiplicidad y con cierto tabaquismo. ¿Por qué? Porque en este periodo ya acá, porque no hay estímulo hormonal. Pacientes que se embarazan muy seguido, el estímulo hormonal es menos que una paciente no gestante. Los anticonceptivos orales bloquean las gonadotrofinas. Y el tabaquismo, a nivel de los miomas, causa un poco de isquemia. Entonces disminuye, ahora no se van a poner a fumar por eso, ¿no? La clínica de los miomas, ¿no? Si se está abortando, dolor, sangrado vaginal. Porque por va a ser el mioma por el canal cervical. Es como si fuera un parto, un aborto de chiquito, ¿no? Sensación compresiva, el paciente que se enferma, colazo el mioma, un corazón, puede haber dismenorreas, ¿no? Hallazgos, un útero grande, ¿no? Estaba hipertrofiado, está por los miomas. Y siempre, ¿no? La consistencia de un útero es casi como la consistencia de la punta de la nariz. Pero si ustedes tienen un útero miomatoso o un útero adenomiósico, la consistencia es mayor, es más leñosa, más densa, la consistencia es mayor, ¿no? Hacemos la ecografía, comprobamos el diagnóstico, tratamiento, ¿no? Si son asintomáticos, observarlos, si son sintomáticos, depende de lo que queramos, ¿no? Si la paciente quiere tener hijos, tiene miomas accesibles a retirarse, miomectomía. Si ha cumplido su deseo genético, histerectomía. La siguiente.
diferentes miomas, ¿no? Dependen de la ubicación, ¿no? Estos son miomas tipo, lo que son pediculados en la serosa, en la superficie colica, tipo, según la PIB, 0, 1, 8, 5, 6, 7. 7. El 0 es el que está en cavidad y va saliendo, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 7 es como una tetita encima, ¿no ven ustedes acá? Acá ven las diferentes, ¿no? Un mioma tipo 0, su mucosa total, ¿sí? Por ejemplo, este de acá, un 4 porque es totalmente intramural, ¿sí? Este de acá, casi un grado 5, porque más del 50% está saliendo de la superficie. Este de acá es un mioma cervical. Este de acá es un mioma en el ligamento ancho, son los tipo 8, ¿no? Puede ser ligamento anchos, puede ser cervicales, ¿no? Esto vimos en la mañana con mi grupo, por suerte tuvimos una paciente así, ¿no? 44 años, un hijo, tiempo de enfermedad, 3 meses recién, se dio cuenta ya recién que el abdomen le crecía, sus menstruaciones normales y un poco de palidez. La paciente le examinamos, vemos el abdomen y así se miraba, ¿no? Un mioma que parecía una gestación de 20 semanas, llegaba al ombligo. Y los chicos tocaron el abdomen del paciente y el mioma que se siente más duro, una consistencia segmentada, porque un útero gestante es un poco más blanco, no es tan tenso como un mioma, ¿ya? Esta imagen de acá, le colocamos un espéculo, vemos acá está el cervix, el cuello, y acá vemos una imagen nacarada, que sale a través del canal cervical. Es un mioma, o se está abortando, o es un mioma cervical, ¿no? Se está saliendo acá. Acá la imagen, ¿no? Los miomas, ecográficamente, son isoecogénicos al útero. Ese es el día tiene, no cambia. Y lo importante, ¿cómo podemos diferenciar, por ejemplo, un mioma de la circulación del mioma? Cuando hacemos la ecografía, vemos una tumoración de repente esta, ¿no? Le ponemos el Doppler, vamos a ver que el mioma tiene una circulación periférica alrededor. ¿Ya? La siguiente. ¿Alguna pregunta sobre el dolor periódico agudo? Si no, pasa al dolor periódico crónico. Ahí vamos a ver cuando hablamos de dolor periódico crónico que hay muchas patologías que están relacionadas a dolores agudos. Entonces, para hablar del dolor periódico crónico, básicamente hablamos de la dismenorrea, ¿no? El dolor que es intenso, que está relacionado con la menstruación. La siguiente. Dolor periódico crónico, donde el dolor tiene una duración más de 6 meses, ¿no? ¿Y dónde está localizado? Como ya les mencioné, ¿no? En la pelvis, pared abdominal anterior baja o debajo del músculo, la región perineal o en la cara interna del músculo, miren desde dónde va, y la zona del limbo sacro y la cadera. Ahora, el dolor periódico crónico es un dolor que es incapacitante, ¿no? Si nosotros podemos hacer las entrevistas a las mujeres, muchas tienen dolor periódico crónico, ¿no? Entonces, esto afecta mucho su capacidad de las pacientes, ¿no? Ausentismo laboral, disconfort, ¿no? Discapacidad funcional y busca atención médica. El problema viene en la atención médica, que a veces no sospechamos de la patología y nos vamos por la rama, ¿no? La siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta el dolor periódico crónico? Dismenorrea, dolor intenso, dispareunia, dolor durante las relaciones, por ejemplo. Si endometriosis es la flor de la ginecología, no todas las mujeres tienen endometriosis ahora, todas las mujeres tienen isodema radiovario poliquístico, no todas. Entonces, una endometriosis, ¿cómo se manifiesta? Con dismenorrea. Si hay compromiso de repente del recto, del tabique recto vaginal o de la zona vesicuterina, porque acuérdense, la endometriosis no solo se queda, se puede estar en cualquier sitio. La endometriosis son células endometriales que están fuera de nuestra cavidad endometrina, ¿no? Puede estar en peritoneo, en ovario, en trompa, inclusive se han descrito sitios donde ponen pulmón, ¿no? Pacientes que cursaban con hematemesis que coincidía con su ciclo menstrual. Entonces nunca vas a pensar en eso, en una endometriosis pulmonar, ¿no? Nunca. Pero si vamos viendo, ¿no? La relación que hay, ¿no? En las hemolitis
junto con la menstruación, hay que pensar en eso porque lamentablemente la endometriosis está ahora en todo. La vulvodynia, ¿no? El dolor vulvar, ¿no? Esto realmente puede ser secundario a los partos vaginales. El parto vaginal es muy traumático, ¿no? Destruye fascia, músculos, comprime nervios y básicamente el duodeno. Entonces, cuando el paciente puede estar toda su vida con vulvodynia. Y muchas veces, ¿no? Tiene un poco de flujo, no tiene su vaginitis, ¿no? No tiene dolor a necesidad cervical, no tiene su EPI, ¿no? Pero no es eso, no tenemos que buscar bien esto. El dolor peliculónico puede ser de músculo esquelético, ¿no? La gente que tienen un problema a nivel de columna lumbar, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, ¿no? La ubicación puede ser digestiva o urinaria, ¿no? Van a buscar eso. La siguiente, ¿no? Según el sistema, como ustedes ven acá, el 28% ¿quién se lo lleva? La intestinal. En la parte reproductiva es un 20%, ¿no? El siguiente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que un dolor agudo se convierte en un dolor crónico? ¿Cómo es que nuestra paciente con menorrea, con endometriosis, va a tener un dolor crónico, ¿no? Todo el tiempo lo presenta? ¿Por qué? Viene el estímulo doloroso, ¿no? La parte aguda, ¿no? Pero como este es un estímulo, que se repite todos los meses, ¿no? Porque la menorrea, la endometriosis todos los meses, cada ciclo que cada menstruación que le tiene, viene dolor. Entonces, eso va a hacer que se va a ver una regulación a nivel de la médula espinal, las asas dorsales de la médula espinal, va a haber una respuesta neuropática, un procesamiento normal, y va a haber estos generadores dolorosos que van a hacer que se cronifique el dolor, ¿no? La siguiente, ¿no? Entonces, esto sí lo conocen, ¿no? ¿Qué es el dolor, ¿no? Es la respuesta a un estímulo doloroso que te puede hacer daño. La siguiente. Lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Tipo dolor somático, ¿no? La pared, que es básicamente la pared abdominal, visceral, las vías. Inflamatorio, nos vamos a trabajar básicamente en dolor peliculónico, es el dolor neuropático. Así que, causas del dolor neuropático: la cabeza, endometriosis, los miomas sintomáticos, ¿no? Síndrome de colon irritable, cistitis intersticial y la vulvodynia. Son las cosas más frecuentes que podemos encontrar. Vamos. Entonces siempre es el interrogatorio, ¿no? Como todo proceso, ¿no? La anamnesis, hacer sus antecedentes, ¿no? Como ustedes ven acá, ¿no? Antecedentes obstétricos, si tuvo partos vaginales, cuántos partos, cuánto pesaron los productos, si hubo desgarro, pretensión hospitalaria o no. Antecedentes de que tenga endometriosis, presencia de herencia por la endometriosis, presencia de quirúrgicos. No crean que las cesáreas son actualmente hay tantas cesáreas y las veces muchas pacientes piden cesárea porque creen que es lo mejor, ¿no? Pero hemos escuchado con dolor pélvico. ¿Por qué? Porque al momento de incidir en la pared abdominal, pues presionamos nervios de la pared abdominal. Entonces eso puede generar que se atrapen los nervios, pues se sobreestimulen, y la paciente refiere un dolor como que le quema, como que no siente, como que está una parte anestesiada. Entonces es un dolor crónico que lo conviene postoperatorio, ¿no? Bueno, los antecedentes psicológicos, abuso, depresión, o sea, problemas ya más sociales, ¿no? La depresión, pacientes que tienen anorexia o hiperalgesia. La siguiente. La exploración física, ¿no? Siempre cuando el paciente viene por consultorio, ¿no? ¿Cómo viene? Si viene caminando, tiene una postura de repente antálgica, ¿no? Es más pensar en un problema musculoesquelético. La siguiente. Bueno, lo que les decía, ¿no? Que es la alodinia, ¿no? Es un dolor a un estímulo normal. Bueno, la paciente que tiene vulvodynia, para buscar el punto donde les duele a nivel lumbar, usamos un isótopo. Y estamos buscando puntos dolorosos, ¿no? Y a veces el paciente, el solo hecho de rozarle, exagera el dolor. Esa es la alodinia. La hiperestesia es, si es un dolor que yo te pellizco, no vas a saltar, pero un brinco no vas a dar más. Es una exageración del dolor. La siguiente. Y bueno, esto es algo, si hablamos musculoesquelético, todo lo que tenemos, ¿no? A nivel muscular, pélvicos, todo lo que podemos encontrar. La siguiente. Buscar hernias, ¿no? Varices lumbares, ¿no? Esos varices lumbares, si no tenemos varices lumbares, que se ven a nivel de la vagina, de la vulva, tenemos que
pensar que esta paciente tiene también varices internas, o sea, hay lo que llamamos el síndrome de congestión pélvica, ¿no? Así como se dilata afuera, se dilata dentro, y eso crea dolor. Si la paciente tiene una limitación de movimiento, a veces el dolor no es pélvico, ¿no? Es un problema a veces musculoesquelético a nivel de columna. El tipo de marcha, vamos a ver la parte de la neurología, ¿no? La debilidad muscular, la cicatriz, lo que ya les mencioné, ¿no? Operada, tiene párpados traumáticos, puede haber dolor que se llama el síndrome del tratamiento del nervio pudendo por el traumatismo del parto, ¿no? Hay que palpar el abdomen porque también podemos encontrar puntos dolorosos a nivel muscular, ¿no? No necesariamente que tienen que ser de órganos pélvicos. Así que ver la movilidad intestinal, maniobras de Valsalva, ¿no? Para ver si hay diástasis de recto, la palpación profunda, presencia de sitios y la posición sentada, ¿no? No les dé dolor ni al ponedor ni al dolor, que no pueden estar sentados con ustedes, ¿no? Tratan de ponerse de un costadito para que no les duela la presión sobre el nervio pudendo. Entonces, ¿no? La evaluación, porque hay muchos dolores pélvicos, son problemas de la columna. Acá tenemos las varices vulvares, en las dilataciones venosas. Y si hacia acá afuera hay, pues puede haber dilatación también del sistema venoso interno, que haciendo una congestión pélvica. Señora, puja a la paciente y luego cómo se separan los dos rectos, ¿no? Cómo se sale el peritoneo, ¿no? Acá están los dos rectos y se sale esto. Ahora, también podemos tener no solo hernias a nivel abdominal, también a nivel perineal, ¿no? Hernias perineales, hernias que atraviesan el orificio desde el isquiático a través del orificio del obturador del cerebro, ¿no? La siguiente, ¿no? Entonces, la paciente viene por dolor pélvico, tenemos que buscar la causa del dolor. Lamentablemente, el dolor, muchas a veces, muy rápido quieren a veces sacudirse la paciente, ¿no? Entonces, no le dan el tiempo adecuado para poder evaluar una paciente que está cargando un dolor de manera crónica. Para uno le da una analgesia, por favor, cosa, pero al final no tiene una resolución, no tiene un diagnóstico preciso, ¿no? Entonces, no podemos tener que ver, ¿no? Siempre es posible la isotomía, como se dice, no se evalúa de afuera hacia adentro, empezamos por la vulva, ¿no? Busquemos lesiones siempre, ¿no? Herpes, entonces tenemos que hacer un hisopo, buscar o de repente con el dedo y palpando puntos gatillos que desencadenen el dolor. Vemos el vestíbulo, vemos la zona vaginal, evaluamos los músculos, ¿no? Tubo coxígeo, ileocoxígeo, cuidador interno. Algunos de estos músculos pueden ser seccionados cuando hacemos la episiotomía, para la presión de partos, ¿no? Hay que ver la uretra y la vejiga, a veces podemos encontrar intersticios uretrales, las pacientes que tienen cistitis inespecíficas o intersticiales, ¿no? Cuadros crónicos. Evaluamos el fondo de saco, porque ahí se pueden depositar células endometriales y darle por endometriosis. Y ese tabique recto vaginal duele, cada vez que regla le va a doler, es un tabique recto vaginal que está endurado, doloroso, nodular, entonces es estudiar sospechar el problema de endometriosis. El útero también consigue para buscar neumatosis o adenomiosis, que es dolor pélvico, procesos infecciosos, dolor de la organización celular. Podemos buscar a nivel axial tumoraciones, endometriosis en medio de la movilidad, presencia de partículas, síndrome de confusión pélvica, y la tiroidina, ¿no? Un dolor a nivel del coxis. La siguiente, ¿no? Un demo, ¿no? El tabique rectovaginal, las heces como están, porque puede ser pacientes estreñidas, ¿no? Presencia de hemorroides, endometriosis y neoplasia. La siguiente, ¿no? Pues como les mencioné, ¿no? La evaluación de los músculos que tenemos a nivel cubo coxígeo, tenemos la distribución de músculos, como tratamos de tocar ese músculo. Porque cuando hacemos, por ejemplo, por eso les decía que el parto que es atendido en un hospital es muy diferente a que ocurre en la casa, ¿no? En la casa a veces los pacientes tienen partos y sufren muchos desgarros, porque a veces no le hacen una episiotomía, porque ya no está normada, pero se puede desgarrar por cualquier lado. La siguiente, ¿no? El ileocoxígeo, el equilio, alfoxis, se puede coger la episiotomía va en este sentido medio lateral, ¿no? Puede flexionar esta parte. El obturador interno a nivel de canal útero, también del orificio obturador, también está. El siguiente, ¿no? Son músculos que nosotros tenemos que buscar si tienen una dolor. El tubo rectal, ¿no? El tubo que va hacia el recto y el músculo coxígeo que está acá.
que buscar nuestros exámenes de acuerdo a la patología que nos podemos evaluar, ¿no? Si son por ahí, bueno, le pongo acá TSH, ¿no? ¿Qué tiene que ver con una tiroidea? Pero hay pacientes que tienen problemas intestinales por hipotiroidismo, ¿no? Estreñidas, ¿no? Pacientes diabéticas, hemos tenido bastantes pacientes diabéticas, lamentablemente, ¿no? Puede ser más un problema neuropático más que de un dolor pélvico. Así que, imágenes, ¿no? La ecografía, el color cerebral escana, la laparoscopía, por ejemplo, en casos de endometriosis. Entonces podemos hacer la laparoscopía y identificar los focos endometriósicos, porque esos pequeños se pueden electroculturar. Si es un problema que tiene sintomatología intestinal, ¿no? Sigmoidoscopía, cronoscopía, pues ya son cosas que van más dirigidas a buscar ese estudio, ¿no? La siguiente, ¿no? Tratamiento, tratar de buscar la causa y tratar. Puede haber terapia no farmacológica, ¿no? Terapia física, psicotécnicos, psicoterapia, hay un montón de tratamientos. Analgésicos, básicamente, ¿no? Vamos a opioides, codeína, hidrocodona, que son hormonales, ¿no? Básicamente en cuadros de endometriosis. Por eso que la endometriosis son células endometriales que van a, es como que esas células endometriales que están fuera de la cavidad pélvica, igualito se van a estimular por las hormonas. Pues así como hay sangrado, inflamación de células del útero, las células que están de repente en peritoneo, en ovario, igualito van a reaccionar de esa misma manera y se van a formar, por ejemplo, están en ovario, los quistes endometriósicos, ¿no? Que son los quistes de chocolate. Eso no es otra cosa que un proceso inflamatorio con presencia de sangre, ¿no? Antidepresivos también, ¿no? Para, como son dolores neuropáticos, ¿no? Y bueno, al final son pacientes que tienen una polifagia. La siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos con esta paciente que tiene un dolor pélvico crónico? ¿No? Ya identificamos que el dolor le duele el útero, básicamente, ¿no? Entonces, podemos hacer una neurolisis, ¿no? Si no hay respuesta de tratamiento médico, ¿no? Antidepresivos, AINES, opioides, no tiene respuesta, ¿qué hacemos? Cortamos los nervios que van al útero, porque es lo que le molesta, lo que le duele, ¿no? Hay lo que se llama neurectomía pesacra, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen ustedes el útero, el fondo de saco de trompas, trompa, ovario, ligamentos, útero, saco, ¿no? Lo que van del útero al saco. ¿Qué han hecho en este caso? Han quemado prácticamente el ligamento útero-saco, porque por ahí va el nervio que va al útero, inerva al útero. Entonces, si tiene dolor uterino, se puede hacer esto, ¿no? Una lisis del nervio o sacar los nervios, seccionar los nervios que están a nivel del saco, que están en relación con el útero. Por ahí viene también que pasa el ligamento a útero-saco y va al útero. Y en los casos que no responden, histerectomía total, ¿no? Sacarle el útero. Pero en estos casos hay que tener un diagnóstico preciso de que el dolor viene del útero. Lo que ha pasado es que a pacientes que no han hecho una histerectomía siguen con el dolor. Y ahora quiere sacarse. Yo tengo que tener un diagnóstico preciso. A ver la siguiente. Causas específicas también podemos tener, ¿no? Adherencias crónicas postoperatorias, hay otros casos de remanente ovárico, o sea, cuando queda un vestigio ovárico, o de repente cuando hemos sacado el ovario por una patología y nos ha quedado un resto ahí. Eso puede hormonalmente funcionar, puede causar dolor pélvico, la congestión pélvica, ¿no? Y pues como varices a nivel de las venas que están a nivel de la orina. Así que vamos a hablar un poquito de dismenorrea, ¿no? Que es el dolor intenso en la menstruación, ¿no? ¿Cómo diferenciamos si decimos antes dismenorrea? Porque es un dolor cíclico, que presenta cada vez que el paciente menstrua, ¿no? Puede ser a veces tan intenso que pasa nazos, vómitos, todo lo que puede acompañar. La siguiente, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que diferenciar, hay dos tipos de dismenorrea, primaria y secundaria. La primaria no tiene patología asociada, no tiene, o sea, algo estructural ahí, ¿no? ¿Y por qué se produce la dismenorrea primaria? ¿Por qué? Para que haya menstruación hay producción de prostaglandinas, de interleucinas, hay isquemia miometría para que se produzca la menstruación, para que se descarne esas células. Entonces, es porque hay exceso de sustancias proinflamatorias, ¿no?
La secundaria, bueno, es secundaria algo rara. Endometriosis, epimiomas, adenomiosis, pólipos, obstrucción acuoso menstrual, ¿no? Tabiques, vaginales, hímenes incorporados, puede causar endometriosis, ¿no? Y como si es primaria, que hay un exceso de protalaminas, ¿qué damos? Los antiinflamatorios no esteroides. Bueno, queremos bloquear las protalaminas. Podemos usar anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos nos van a limitar la cantidad de endometrio que va a haber, ¿no? El anticonceptivo te va a regular tu ciclo y va a hacer que prolifere menos endometrio. Si hay menos endometrio, hay menos prostaglandinas, si hay menos prostaglandinas, hay menos dolor, ¿no? Vamos a usar dispositivos intrauterinos con levonorgestrel, ¿no? Lo que queremos es que haya menos endometrio. El levonorgestrel es un progestágeno. Entonces, ¿qué hace con el endometrio? Lo atrofia, lo adelgaza. Si hay menos endometrio, hay menos prostaglandinas. La MDP, ¿no? La medroxyprogesterona, que es un progestágeno, ¿no? Que es lo que usamos en las inyecciones anticonceptivas trimestrales. Si es un progestágeno, ¿qué hace con el endometrio? Lo atrofia. Pues es un tratamiento médico, ¿no? Podemos usar agonistas de la GnRH como el danazol, pero este antiestrógeno tiene muchos efectos secundarios. Por eso casi no lo usamos. Nosotros usamos anticonceptivos, dispositivos y medroxyprogesterona, los años, ¿no? La siguiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos imagen, como le mencioné, la endometriosis puede estar ovario, trompa, pared, vejiga, tabique, vesicouterino, tabique, recto, vaginal, ¿no? Donde sea. Acá tenemos un núcleo, cuando hacemos una laparoscopía, podemos una laparotomía, ¿no? Podemos encontrar estas imágenes, ¿no? Oscuras. Y no solo la endometriosis, ¿no? Los textos se escriben con imágenes grisáceas, como tiro de escopeta, dicen, ¿no? Pero hay endometriosis roja, hay endometriosis blanca, ¿no? No podemos saber bien. Vamos a encontrar lesiones blancas que corresponden a endometriosis, no necesariamente las oscuras, ¿no? Los miomas, ¿no? Acuérdense, mientras más el mioma esté en contacto con la superficie endometrial, va a haber mayor endometrio. Mayor endometrio, mayor prostaglandina, mayor dolor, ¿no? Los pólipos, ¿no? Los pólipos que son células hipertróficas a nivel del endometrio, también pueden causar dismenorrea. Acá, por ejemplo, tenemos un pólipo y la diferencia de color con el mioma. El mioma es más blanco, nacarado, ¿no? El pólipo es un poquito más rojo vinoso, ¿no? Entonces, dices que puede estar abortando, ¿no? Una histeroscopía donde vemos un pólipo a nivel de la cavidad endometrial, ¿no? La siguiente. Dismenorrea primaria. Endometrio, prostaglandinas. Entonces tiene que haber mayor exposición a hormonas, minatetrendana, mutación prolongada, cetopluma, mayor grasa corporal, porque hay mayor estrógeno, mayor concentración de prostaglandinas a nivel endometrial. La paridad mejora los síntomas. ¿Por qué mejora los síntomas? Porque ¿qué pasa con el endometrio cuando la mujer se embaraza? Se convierte en decidua, se desidualiza. No hay ya muchos problemas de sustancias proinflamatorias, por eso mejora, ¿ya? La siguiente, a ver. Diagnóstico, ¿no? Cólicos menstruales sin otra patología. El diagnóstico es por la ecografía, que lo que ustedes van a ver, la ecografía ginecológica es como para los radiólogos el MES. ¿Ya? La siguiente, ¿ya? Tratamiento, si hay exceso de prostaglandinas, queremos reducir el grosor del endometrio, anticonceptivos orales combinados, progestágenos, prostaglandinas y que pasan a proteína. Agonistas de GnRH o andrógenos.